Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 43 al final del capítulo 1, el versículo 51. Dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Hay algo muy importante que hemos estado considerando al leer todo este libro y todo este capítulo que hoy culminamos, y es haber podido contemplar a nuestro Señor Jesucristo, haber podido ver la gloria de Él, y de eso se basa todo este Evangelio. Y como hemos mencionado, este libro se escribió para que todos creáis en Cristo Jesús y creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ese es el énfasis de este libro y realmente ha sido precioso poder escudriñar cada versículo de este capítulo 1, el cual presenta a Cristo Jesús y lo presenta de una manera gloriosa y de una manera preciosa. Pero hay algo que debemos considerar en la palabra del Señor, y es que la verdad bíblica de que Dios es soberano sobre todo y que todas las cosas ocurren por voluntad de Él es algo claro y está descrito a lo largo de la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, nuestro Dios, hablando de la salvación, Él dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Realmente, cuando contemplamos la obra de la salvación, quedamos de una manera asombrados, como todo es voluntad de Él. De tal manera es así que Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hablando de la salvación que Dios da, y Él es soberano en la salvación. De hecho, el salmo que hoy comenzamos en nuestro llamado a la adoración, el Salmo 95, describe eso, que no hay nadie más poderoso que Dios y no hay nadie que tenga más autoridad que Él. Él es rey sobre todos los dioses y no hay nadie que pueda resistir a su voluntad. Daniel dice que nadie puede detener su mano. También el Salmo 22 afirma que Él reina sobre todas las naciones. El Salmo 1 y el Salmo 2 hablando de la grandeza de Dios y de su palabra, y el Salmo 2 hablando de Cristo, dice que no hay nadie como Él sobre la tierra, y aún todos los reyes de la tierra le deben obediencia a Él. Por lo cual la soberanía del Señor es expresada a lo largo de su palabra. Y en la salvación sobresale la soberanía de Él.
Y uno de los aspectos en los cuales Dios manifiesta su soberanía es en la revelación de su voluntad. En la revelación de su voluntad. Y Él exige que todo hombre responda a su voluntad en obediencia a Él. Por lo cual Él, como hoy mirábamos en la escuela dominical, ha puesto un camino de bendición y otro de maldición. Él ha puesto un camino ancho y un camino angosto, una puerta amplia y una puerta angosta. La una conduce a la vida y la otra conduce a la perdición. Un camino que conduce a la bendición y otro que conduce a la maldición, por supuesto. Por lo cual, cuando Él expresa su soberanía y lo manifiesta en los designios y en la revelación de su voluntad, Él exige del hombre que se someta a su voluntad y le obedezca a Él. Y una de las manifestaciones de su voluntad es lo que con respecta a la salvación. Y eso hemos hablado. Hemos presentado a Cristo, hemos presentado el Evangelio, hemos presentado al Señor Jesucristo como Dios, creador de todas las cosas. Lo hemos presentado como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hemos presentado de esa manera a Cristo, tratando de ser fieles a la palabra del Señor y haciendo lo que Pablo hacía. No me propuse saber entre vosotros otra cosa sino a Cristo y a Él crucificado, y eso hemos anunciado. Pero ante la revelación de esa voluntad de Dios, Él ha manifestado y ha pedido que obedezcamos a Él, yendo a Cristo en obediencia. Y durante todo este libro, durante cada domingo que hemos expuesto a Cristo, hemos llamado al hombre a la obediencia a la voluntad del Señor, a la obediencia al Evangelio. Y hemos dicho, pecador, ve a Cristo. Y hemos llamado aún a los niños para que miren a Cristo y vayan a Él. Hemos llamado tanto a grandes y a pequeños para que obedezcan al Evangelio, a la voluntad del Señor. Pero entendemos, por supuesto, que dado a la depravación del hombre, lo que hoy considerábamos en Génesis también, los hombres están muertos en sus delitos y pecados, están sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en este mundo, son extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras, enemigos de Dios, hostiles hacia Dios, incapaces de agradarle, tienen el entendimiento entenebrecidos y están ajenos a la vida de Dios. Son rebeldes, extraviados, esclavos de todo tipo de pecado y esclavos de deleites y diversos pecados extraviados en ellos. Tales personas son completamente incapaces de salvarse a sí mismos. Son incapaces de por sí mismos regenerarse. Por lo cual no habría salvación si Dios no la proporcionara. Por lo cual la salvación es totalmente por gracia. Es totalmente por gracia. Esa es la revelación del Evangelio. Pero la voluntad de Dios es decirle al pecador, mira a Cristo y ve a Él por medio de la fe y ve a Él en arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. Y mira lo que dice en el versículo 44. Versículo 43, al final del versículo 43, y le dijo a Felipe, sígueme, sígueme. En esta ocasión, en este pasaje en el cual nos estamos centrando el día de hoy, es el Señor quien toma la iniciativa llamándoles al arrepentimiento y llamando a los pecadores, en este caso a Felipe, diciendo que vaya a Él, sígueme. Y es que Cristo está absolutamente dispuesto para salvar y acoger al pecador. Él llama al pecador y Él está dispuesto para recibirle y acogerlo. Y ese ha sido nuestro tema en todo este tiempo leyendo el Evangelio de Juan. Pero mire lo que dice el texto, realmente lo da a entender.
Felipe evidentemente siguió a Cristo. Ante el llamado de Cristo de que lo siga a Felipe, Felipe por supuesto respondió. Pero ¿cómo pudo Felipe responder al llamado? ¿Cómo pudo Felipe responder a Cristo y seguirle a Él? ¿Cómo puede un pecador ir a Cristo si el pecador no quiere hacerlo? ¿Cómo puede alguien que no quiere recibir a Cristo poder recibirle? Y la palabra del Señor nos enseña una gran verdad en Lucas, en el capítulo 14, versículo 16. Lucas, en el capítulo 14, versículo 16, hay una parábola y una narración que el Señor Jesucristo hace. En Lucas, en el capítulo 14, versículo 16, dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Volvió el siervo, hizo saber todas las cosas a su señor, diciendo: entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Por qué Felipe pudo seguir a Cristo cuando Cristo lo invitó a seguirle a él? ¿Por qué un pecador puede ir a Cristo? Sencillamente porque Dios doblega su voluntad. Mira este pasaje. Había una gran boda, se convidó a los invitados a ir a la boda, pero todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una no quisieron ir. Mas el Señor pidió a los siervos que vayan por todos los lugares y vayan y les anuncien y les inviten a la fiesta y les digan: fuérzalos, y más bien los fuercen a entrar. ¿Cómo alguien puede responder el Evangelio? Puede responder el Evangelio porque Dios con su gracia lo fuerza a responder. Dios con su gracia lo mueve a responder. Mira lo que dice, volvamos a nuestro pasaje de Juan, pero mira lo que dice el versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La palabra del Señor es clara. No nosotros hemos escogido al Señor, sino que el Señor nos escogió a nosotros. Juan dice en su primera carta que el creyente ama a Cristo, pero porque primero fue amado por Él. Fue primero quien Dios tomó la iniciativa. Fue Dios quien primero tomó la iniciativa con el pecador. Mira la acción de Cristo con Felipe. Vio a Felipe que estaba ahí y le dijo: ven y sígueme. Es Cristo tomando la iniciativa ante el pecador. Es Cristo tomando la iniciativa con el pecador y doblegando la voluntad del pecador. No es nuestra bondad. No es porque nosotros hemos sido tan buenos, hemos sido tan bondadosos que hemos dicho: bueno, yo voy a ir a la iglesia y voy a seguir a Cristo. No es nuestra voluntad. No es porque nosotros hemos sido tan buenos y hemos decidido un día: bueno, me voy a ser cristiano. Es porque el Señor, de su propia iniciativa, buscó a Cristo. Hay un salmo que describe a Cristo Jesús en el Salmo 110.
Hay un salmo precioso y en el verso 3, el Salmo 110 describe la gloria de Cristo y lo describe a Él como Rey. Pero describe y dice en el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente. Tu pueblo voluntariamente se te ofrecerá a ti. Está hablando de los creyentes. Los creyentes van a Cristo voluntariamente, es porque el Señor les concede ir a Él, voluntariamente se someten a Él. Pero aquí viene el todo de este mensaje. Dios en su soberanía es el que mueve al pecador a salvación. Dios en su soberanía es el que busca al pecador. Cristo buscó a Felipe, buscó a Natanael y lo halló y le concedió la gracia de la salvación. El creyente, movido por la gracia del Señor, ama a Cristo, pero porque Cristo le amó primero. Y aquí viene el motivo de este tema en el cual hemos leído en Juan en el capítulo 1, versículo 43 al versículo 51. La razón por la cual Dios mueve su poder y mueve su soberanía para salvar al hombre, para salvarlo a él, es con un propósito. Dios lo hace para darle el propósito de darle vida eterna, de sacarlo de la esclavitud del pecado, es con base en un propósito que Él tiene. Y es que muchos van a la iglesia porque creen que es un buen negocio ir a la iglesia, ya que muchos han aprendido erradamente que yendo a la iglesia es como van a mejorar sus vidas. Muchos creen que yendo a la iglesia es como van a conseguir riquezas, van a conseguir lo que ellos quieren. Muchos van a la iglesia por motivos cerrados y equivocados. Muchos van a Cristo y de hecho en alguna ocasión lo mencionábamos hace 8 días, como muchos buscaban a Cristo era porque Cristo les había dado de comer. Y fueron a Cristo, pero no sinceramente. Fueron a Cristo, pero fingidamente, porque el Señor les había alimentado y querían que nuevamente lo haga, y por esa razón fueron a Cristo. Por eso muchos van a la iglesia con ese fin, porque les prometen riquezas. Muchos van a la iglesia y les dicen, mira, tú viniste en un estado lamentable de pobreza, ven a la iglesia y el Señor te hará rico. Pero eso es falso, por lo cual los impíos cuando ven que los, entre comillas, cristianos actúan de esa manera, se ríen y se burlan. Y lo hacen con toda razón, por supuesto, porque esa no es la razón de ir a Cristo. La razón es la miseria de nuestra condición, la miseria del pecado y la culpa que amenaza la condenación y el fuego del infierno, y a razón de que no hay poder en nosotros mismos para librarnos de ello, es que vamos a Cristo. Muchos van a la iglesia, pero no les importa su alma. No les importa, y la razón de que no les importe es porque no conocen la condición de su alma. Muchos les importa su vientre. Su Dios es su vientre. Y como su Dios es su vientre y busca ser llenado, creen que yendo a la iglesia van a encontrar eso. Pero Colosenses dice y describe que la obra de la salvación ha sido trasladarnos del reino de las tinieblas al reino, mira cómo dice, reino de su amado Hijo. Mira cómo describe, al reino de su amado Hijo. De hecho, hoy leíamos Éxodo, que es una figura, es un tipo de la salvación del creyente. Cuando Moisés fue a Faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que mi pueblo viva rico. Deja ir a mi pueblo para que mi pueblo tenga casas y tenga fincas con piscina y tenga todo el esplendor. No. Dios le dijo, deja ir a mi pueblo
para que me sirva, para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. De hecho, Lucas en el capítulo 1, versículo 73, leámoslo. Lucas en el capítulo 1, versículo 73, hay un precioso cántico del padre de Juan el Bautista, Zacarías, describiendo lo que Cristo habría de hacer, describiendo la obra de Cristo, y en el versículo 73 del capítulo 1 dice del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Pablo dice lo mismo cuando dice que hemos sido librados de la esclavitud al pecado y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. Por lo cual, cuando nosotros vamos a este pasaje nuevamente, vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, estamos leyendo del llamado a la salvación que Cristo hizo a dos de sus discípulos, Felipe y Natanael. Pero consideremos este llamado en particular. Es un llamado a la salvación, por supuesto, pero es un llamado muy importante. Se ha enseñado erradamente en la cristiandad que alguien puede convertirse en cristiano sin ser seguidor de Cristo. Han enseñado muchas veces que se puede ser cristiano, pero sin ser discípulo. Es decir, se ha enseñado erradamente que una cosa es ser salvo, que una cosa es ir a Cristo para salvación y otra cosa es seguir a Cristo para ser discípulo. De tal manera que ha habido términos como, por ejemplo, ¿tú, hermano, sirves al Señor? Y él responde, no, yo no le sirvo, pero estoy preparándome para después servir al Señor. Hermano, ¿tú sirves al Señor? No, todavía no le sirvo porque recién ahora estoy yendo a la iglesia, por lo cual no le sirvo. Pero no podemos separar el ser salvo con ser hecho siervo de Dios. No podemos dividir el ser salvo, no podemos dividir el ser salvado del pecado con ser discípulo. Los evangelios no hacen tal distinción. Ser discípulo es ser cristiano. La verdadera fe salvífica nos obliga a seguir a Cristo y obedecerle a Él y volvernos sus discípulos. La gran comisión que describe y dice, id, por tanto, id por todas las naciones y haced discípulos. Haced discípulos. Esto viene porque cuando leemos este pasaje, el llamado de la salvación a Felipe y Natanael, consideramos a Felipe y a Natanael quién era, o más bien, quiénes fueron Felipe y Natanael. El Señor los llamó, el Señor les dio la salvación, pero ellos se volvieron discípulos. El llamado a la salvación es un llamado a ser siervo de Dios. Hemos comenzado hablando desde el capítulo 1, versículo 1, presentando a Cristo como el Cordero de Dios. Pero mira, en esta sección del Evangelio de Juan, Cristo no es descrito como el Cordero de Dios. Cristo es descrito como el Rey. Y si Él es Rey, obliga, y aquí viene lo que comenzamos diciendo, si Él es Rey y Él es soberano, obliga a todos a ir a Él a salvación. Pero no solo ir a Él a salvación, sino ir a Él en sometimiento de la voluntad, porque Él es Rey. Y citamos el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se someterá a ti voluntariamente. El llamado a la salvación es un llamado de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino, donde hay un Rey y donde todos los que están en ese reino son discípulos de Él. Pero volvamos a Juan en el capítulo 1
Versículo 44 dice, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quienes se escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando dice aquí, hemos hallado a aquel que escribió Moisés y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Y como hemos mencionado, el Antiguo Testamento, la Biblia entera, no pueden ser comprendidos si no se ve a Cristo en ellos. Si no se ve a Cristo en cada libro de la Biblia, el Evangelio y toda la Biblia será un libro cerrado, encubierto. La única manera de poderlo entender es viendo a Cristo, es contemplándole a Él. Felipe, consciente del amor que Natanael tenía por las Escrituras, y eso lo veremos luego, declaró que había encontrado aquel que cumplía las Escrituras. Es decir, Felipe, conmovido por su encuentro con Cristo y entendiendo que Él era aquel de quien se cumplía toda la Biblia, fue donde Natanael y le dijo, mira, hallamos a Cristo, de quien se cumple la Escritura. Hay algo muy importante en esto. Un discípulo del Señor, un discípulo de Cristo, estamos hablando de Felipe, recibió la salvación, pero de inmediatamente, no bastaron meses. No bastó un tiempo de preparación, no bastó un tiempo de ir a la escuela dominical para volverse discípulo. Recibió la salvación y enseguida siguió a Cristo como su discípulo. Pero mire una característica de él, una característica que tenían los discípulos de Emaús. Cuando el Señor les abrió las Escrituras y ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra del Señor. Un verdadero discípulo es quien ama la palabra del Señor, es quien la palabra del Señor, como a Felipe, le resplandeció y por ello aman la palabra del Señor, la guardan, se aferran a cada palabra del Señor como si esta palabra fuera un pan que ellos hambrientos necesitan. Es curioso esto. Felipe siguió a Cristo, recibió la salvación e inmediatamente él relacionó y dijo, hemos hallado a aquel a quien la palabra del Señor se cumple. Al Mesías, Cristo Jesús. El Mesías, Cristo Jesús. No se puede ser cristiano si alguien no ha oído a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. No se puede ser cristiano si alguien no ha ido a Cristo, no ha recibido la palabra del Señor como Felipe lo hizo y ha creído en Él y se ha vuelto su discípulo. No es posible separar las dos cosas. No es posible. De hecho, un versículo que hemos citado mucho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero la parte siguiente del versículo dice, y aprended de mí. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que se somete a su maestro y aprende de él. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz. Vengan con sus pecados, dice Cristo. Vengan con sus pecados, vengan con sus cargas, vengan con lo que les agobia, vengan a mí y yo os haré descansar. Pero inmediatamente les dice, y aprended de mí, y aprended de mí, aprended de mí. Al falso discípulo, al falso seguidor de Cristo, la palabra le es un tropiezo. De hecho, aquí mismo en el capítulo 6 de Juan, versículo 66, dice que muchos de sus discípulos ya no siguieron a Cristo, porque la palabra del Señor les escandalizó y ya no le siguieron a Él. Pero un verdadero creyente
cree las palabras del Señor, toman las palabras del Señor, se aferran a Cristo, creen en Él y con gozo siguen a su Maestro, siguen cada día a su Señor y toman sus palabras y meditan en Él de día y de noche. Un verdadero creyente que ha llegado a Cristo para salvación se vuelve discípulo, se vuelve un seguidor de Cristo, se vuelve un alumno de Él. Estamos hablando del llamado a la salvación de Juan y Felipe y Natanael, de Felipe y Natanael. Pero hay algo muy importante de destacar. Todos los discípulos, salvo Juan, todos murieron por causa de la palabra del Señor, renunciando a sí mismos y siguiendo a Cristo hasta tal punto que les costó su vida la profesión de su fe. Aquí viene esto nuevamente. Un verdadero creyente que ha seguido a Cristo, que ha creído a Él, se somete a Cristo y hace de Cristo su Señor. Mire lo que dice el versículo 46 con respecto a Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita. El Señor conoce los corazones. ¿Y por qué lo hacía él verdadero? Si usted ve el versículo siguiente, dice que el Señor vio a Natanael sentado debajo de la higuera. ¿A qué hacía referencia esto? Natanael, estar debajo de la higuera era la expresión comúnmente usada en aquel tiempo para aquellos que se habían dedicado en su vida a escudriñar la palabra del Señor, a estudiarla y a meditarla. Por lo cual la palabra del Señor había obrado en él, de tal manera que el Señor lo ve y dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pablo enseñó, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 28, que no es verdadero israelita aquel que nació de la nación de Israel. Es un verdadero israelita aquel que lo es por la fe en Cristo. Por la fe en Él. De hecho, leámoslo. Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, es aquel que ha encontrado a su Señor, le ha dado la salvación y el producto de la salvación que ha tenido se ha vuelto en un discípulo de su Señor, en un siervo de su Señor. ¿Y qué se espera desde un discípulo? Que siga a su maestro, que siga a su maestro. Hemos hablado y hemos presentado a Cristo como el Cordero de Dios. Hemos presentado a Cristo en aquel en quien yendo se obtiene vida eterna. Pero mira aquí algo más. Aquel que va a Cristo, aquel que va al Cordero de Dios, ve a su Señor y se somete a Él como su Señor, como su Rey. Esa fe es una fe que evidencia la genuinidad de su profesión de fe. Ahora viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros que hemos afirmado la fe en Cristo, que hemos manifestado y hemos creído en Cristo y hemos dicho he creído en Él y me he gozado en su salvación, es siervo de su Señor? Se ha vuelto en siervo de su Señor. Se ha despojado de su vida misma, ha aborrecido a su vida misma, aún a sí mismo, porque ese es el llamado que el Señor hace a sus discípulos. Que se nieguen a sí mismo, que tomen su cruz y sigan a su Señor.
¿Cuántos de nosotros podemos decir, he tomado mi cruz y hemos seguido a mi Señor? Muchos de los que han oído el Evangelio se han acercado a Cristo, pero aún viven sometidos a sí mismos. Aún viven considerándose a sí mismos como sus propios señores. Aún siguen postrándose a sí mismos. Consideran mucho sus necesidades, consideran mucho sus dificultades, se ven a sí mismos. Y eso les ha impedido seguir a su Señor. Pero mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Hablando de los seguidores de Él, Él les dijo, a uno le dijo, sígueme. Y Él le dijo, no Señor, sí te seguiré, pero primero déjame que me despida de mis padres. A otro le dijo, sígueme. Y Él le dijo, sí Señor, te sigo, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre y a mi madre. Y el Señor dijo, ninguno que no renuncia a todo lo que posee no es digno de mí. No es digno de ser mi discípulo. Ninguno que tomando el arado, es decir, ninguno que habiendo dicho, Señor, quiero ser salvo, sálvame, habiendo puesto su mano en el arado y vuelve atrás, es digno de mí. Por lo cual Él le dice, consideren todos ustedes que van como un rey que va a la guerra. Primero considera si sabe que con su ejército puede hacer frente a otro ejército. O aquel que construye una casa, si primero no considera si tiene con qué acabarla. Un día alguien sabiamente, digo sabiamente, pero obviamente toda decisión que involucre no seguir a Cristo es lo más necio, pero un día una joven quien había oído el Evangelio y había considerado el llamado de seguir a Cristo y había puesto en la balanza lo que significaba seguir a Cristo, esa persona dijo, no, yo no quiero. Y me dijo un día, mira, yo no quiero seguir a Cristo, porque yo quiero seguir en mi pecado, es que yo amo mi pecado. Y yo no quiero seguir a Cristo porque yo no me veo sirviendo a Cristo. Aunque su decisión fue necia, no obstante, fue sincera. Consideró los costos y dijo, no quiero seguir a Cristo. Mi querido hermano, si con nosotros consideramos a Felipe y Natanael, nosotros consideramos quiénes eran ellos, eran discípulos, que siguieron a Cristo hasta la muerte. Hasta la muerte, les costó la muerte misma. Déjame decirte hoy que si tú sigues a Cristo, si tú le buscas a Él y sigues a Él para salvación, déjame decirte que es el camino a la vida eterna. Es el camino más precioso. Cristo es precioso para las almas, pero déjame decirte que es un camino en el cual tiene costos y tiene sacrificios. Tiene sacrificios. El ser sacado del reino de las tinieblas y hecho siervo de Dios involucra un sacrificio. Involucra negarse a sí mismo. Para seguir a Cristo hay que negarse a sí mismo. No mires tanto tu condición. No mires tanto el agobio de la condición que el pecado ha dejado sobre el alma. Ya no lo mires tanto. Más bien mira a Cristo, mira la gracia de Cristo, mira que Él hace descansar a todo pecador que va a Él y sigue a Cristo y vuélvete un siervo y una sierva del Señor. Mira lo que dice, volviendo a Juan nuevamente, mira lo que dice el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoció a Cristo como su Rey. Muchos se han dejado engañar al pensar que por solo con haber hecho una oración o haber firmado tal vez una tarjeta de invitación,
o haber pasado al frente y haber levantado la mano cuando alguien les dijo, ¿quieres ser salvo? Creen que con eso únicamente el cielo está garantizado. Pero Jesús exige que seamos sus discípulos, que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz renunciando y vivamos para Él. Segunda de Corintios 5:14, vamos a Segunda de Corintios 5:14, dice una gran verdad de la palabra del Señor, la cual describe y dice, 5:14, Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Oh, mi hermano, si el amor de Cristo no te está obligando a hacer esto, debes considerar, debes evaluar y considerar y examinarte a ti mismo si estás en la fe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es obligar. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un verdadero discípulo vive para su Señor. Un verdadero discípulo va a su Señor, recibe la salvación y le sigue a Él. Un verdadero discípulo encuentra plena satisfacción en Cristo. Cristo se vuelve su todo. Cristo se vuelve lo único que tiene. A quien tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Un verdadero discípulo renuncia a sí mismo. Ya no se postra a sí mismo porque nosotros mismos fuimos nuestros propios ídolos. Renuncia a sí mismo y sigue a Cristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Aquí está hablando un verdadero discípulo. Pablo, aquel que conoció a su Señor. Aquel que conoció a su Señor y producto de que conoció a su Señor, se volvió como él mismo se llamaba a sí mismo, esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. ¿Eres tú un esclavo de Cristo? ¿Vives tu vida para tu Señor? ¿Vives tu vida para tu Salvador? ¿Vives tu vida para aquel que te redimió de tus pecados? ¿Vives tu vida para Él? ¿O eres esclavo de ti mismo? ¿O vives para ti mismo? Tu satisfacción en este mundo es llenarte a ti mismo. Pero mire lo que dice Pablo en capítulo 3, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que tengo y era valioso para mí, dice, ahora lo tengo como basura. Es decir, como el griego lo dice, como algo que se echa a los perros. Así tengo todo eso por la grandeza de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él hasta la muerte, en la muerte. ¿Qué se requiere de aquellos que han ido a Cristo? ¿Qué se requería de Felipe y de Natanael? Pensemos en Felipe y Natanael. El Señor los llamó a la salvación, pero se volvieron discípulos de Él. Hasta tal costo que un día le dijeron a Cristo, mira Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Un verdadero discípulo sigue a su Señor, le sigue a Él, le busca a Él. ¿Qué debemos hacer entonces? Renunciar a nosotros mismos.
Considérate a ti mismo. Considera que muchas de las cosas y de las penas y los sufrimientos que vemos ahorita en nuestra propia vida es causado por nuestro propio pecado pasado. Por lo cual, renuncia a eso. Ve a Cristo, ve a tu Señor, síguele a Él y sírvele a Él. Todas las consecuencias del pecado que estamos viviendo ha sido por ser esclavos de nosotros mismos, por vivir para nosotros mismos, por servirnos a nosotros mismos, por habernos dicho a nosotros mismos, tú eres mi Señor. Renunciemos a todo eso y vayamos a Cristo. Busquémoslo a Él y hagámonos siervos de Él. Busquemos el rostro de nuestro Señor cada día y sometámonos a su gobierno y consideremos la grandeza de Cristo como lo suficiente para nuestra vida. Ese es el llamado de ser cristiano. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Ha habido creyentes que han renunciado aún a cosas tan valiosas como Pablo lo hizo, pero hay creyentes que no pueden ni siquiera renunciar un domingo de trabajo por asistir a la iglesia y buscar a su Señor. Busca a tu Señor. Busca a aquel que te redimió. Busca a aquel que te redimió y síguele con todo tu corazón. Aún los niños, si aún no han ido a Cristo, sepan que el llamado a seguir a Cristo es un llamado precioso. Es un llamado en el cual recibimos la vida eterna, pero seguimos a Cristo. Y mira, para terminar, mira lo que dice en Juan, en el versículo 51 a Natanael. Después de que Natanael reconoció al Señor como su Salvador, en el versículo 51 el Señor le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, lo que le está diciendo es: contemplarán la gloria de Dios en Cristo mismo. En Cristo mismo. Niños, no hay esplendor en esta vida. No hay satisfacción en esta vida si no es en Cristo Jesús. Si ustedes no siguen a Cristo, no se someten al señorío de Cristo y someten sus voluntades a Él y se vuelven discípulos del Señor, su vida será amarga en esta tierra, tan amarga que les conducirá a la perdición y a la condenación eterna. Por lo cual hemos descrito al comenzar este evangelio a Cristo como Señor y como Salvador. Hemos visto a Cristo en todo su esplendor. Hemos visto la gloria de Él. Hemos presentado a Cristo como el Cordero de Dios. Pero mira cómo finaliza este capítulo. Cristo siendo Rey. Y las almas de los salvados sometiéndose al señorío de Cristo y volviéndose en discípulos de Él. Y volviéndose en seguidores y en discípulos de Él. Mis discípulos, dice Cristo, están conmigo a donde yo esté, ahí estará mi servidor. Por lo cual considera, aquel que no ha sido salvo aún, considera. El llamado a la salvación es un llamado a seguir a Cristo. Es un llamado a seguirle a Él, a ser discípulo de Él. Pero es el llamado más precioso que puede haber. No le puedes comparar el llamado a seguir a Cristo con nada en este mundo. El llamado a ser presidente debe ser muy valioso. El llamado a ser rey en este mundo debe ser muy valioso, pero nada se le compara con ser llamado a seguir a Cristo, a ser discípulo de Él, seguidor de Cristo. Por lo cual, eso es el Evangelio. Y ser salvo es seguir a su Señor donde quiera que Él va y obedecerle y someterse a su señorío.